Y si las mismas cosas que has estado intentando arreglar sobre ti mismo son en realidad evidencia más clara de que cielo te ha marcado para algo extraordinario, y si luchas que has rogado a Dios que elimine, sentimientos que pensaste eran debilidades, experiencias que creíste eran maldiciones o trastornos, son en realidad señales inconfundibles de que eres elegido, hoy voy a revelar 7 señales que prueban que has sido seleccionado por Dios para propósito divino específico. Y aquí está lo que te sorprenderá. Mayoría de personas que llevan estas señales han pasado vida entera pensando que algo estaba terriblemente mal con ellos. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos que siempre se han sentido diferentes, que han cargado pesos invisibles que no podían explicar, que han sentido que algo estaba sucediendo dentro de ellos que el mundo alrededor simplemente no podía entender. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y mensaje es este: 7 señales de que eres elegido por Dios y pensaste que era algo malo. Hoy vamos a exponer 7 indicadores poderosos de que Dios te ha apartado para propósito divino. Señales que el enemigo ha torcido para hacerte sentir roto, defectuoso y solo. Señales que el mundo ha etiquetado mal como trastornos, debilidades o defectos de carácter. Señales que incluso tú has intentado suprimir, medicar o alejar con oración porque no entendías su origen sagrado. Al final de este mensaje, reconocerás mano de Dios en lo que una vez consideraste tus mayores luchas. Entenderás por qué tu vida nunca ha encajado en patrón normal. Descubrirás que lo que pensaste estaba mal contigo es en realidad lo que está bien sobre ti, y recibirás claridad sobre el llamado que ha estado oculto a plena vista todo tiempo. Dale like inmediatamente y comenta ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que eres alguien elegido por Dios para propósito que mundo aún no puede ver. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que aún están confundidos sobre quiénes realmente son. Comenta tu ciudad ahora. Antes de comenzar, escribe en comentarios: soy elegido. Esto no es arrogancia, es acuerdo con lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Al escribirlo, estás rompiendo mentira de que eres defectuoso y aceptando verdad de que eres divinamente seleccionado. Suscríbete a este canal y activa notificaciones, porque aquí cada mensaje es oportunidad para descubrir lo que Dios ha colocado en ti. Y presta mucha atención, porque quinta señal que voy a compartir hoy ha sido fuente de tremendo dolor para muchas personas. Sin embargo, es una de pruebas más poderosas de selección divina que existe. Pero debemos construir hacia esa revelación. Cada señal te prepara para siguiente. No te vayas. Quédate hasta final. Respira profundo. Abre tu corazón y comencemos. La primera señal de que eres elegido por Dios es anhelo profundo e inexplicable que se niega a desaparecer sin importar lo que logres, adquieras o experimentes. Esto no es insatisfacción ordinaria. Es dolor persistente en profundidades de tu alma, nostalgia por lugar donde nunca has estado, anhelo por algo más que nada en este mundo puede satisfacer. Lo has sentido en momentos tranquilos, cuando ruido de vida se asienta y algo dentro de ti clama que debe haber más que esto. Lo has sentido en medio de celebraciones, cuando todos alrededor estaban felices, pero algo dentro de ti susurró que incluso esto no es suficiente, que hay algo más allá de todo esto que estás perdiendo. Has logrado cosas que otros solo sueñan. Sin embargo, anhelo permanece intacto. Has adquirido posesiones que deberían traer satisfacción. Sin embargo, dolor persiste tan fuerte como siempre. Has experimentado momentos de alegría genuina y éxito significativo. Sin embargo, dentro de horas o días, vacío familiar regresa, exigiendo más. Y te has preguntado incontables veces por qué no puedes simplemente estar satisfecho como todos los demás parecen estar. Has sentido culpa por este anhelo, como si algo fuera fundamentalmente desagradecido o roto en manera en que experimentas vida. Tal vez incluso has buscado ayuda por lo que asumiste era depresión o desequilibrio químico. Pero este anhelo no es trastorno. Esto no es ingratitud o fracaso en apreciar tus bendiciones. Esto no es problema psicológico
que necesita ser tratado o defecto espiritual que necesita ser corregido. Esta es marca de alguien cuya alma recuerda de dónde vino. Esta es huella de eternidad presionada en barro de corazón que fue diseñado para otro mundo completamente. Biblia revela esta verdad con claridad impresionante en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, donde Salomón escribe que Dios ha puesto eternidad en corazón humano. Sin embargo, nadie puede comprender lo que Dios ha hecho desde principio hasta fin. Considera peso de esa declaración. Creador del universo ha colocado eternidad misma dentro de ti. Ha incrustado infinito dentro de tu marco finito. Por eso, cosas temporales nunca te satisfacen sin importar cuán buenas sean. Por eso logros terrenales siempre te dejan queriendo más sin importar cuán impresionantes parezcan a otros. Tu alma fue diseñada para contener infinito e instintivamente se niega a conformarse con finito sin importar cuán atractivo finito pueda ser. Rey David entendió este anhelo íntimamente. En Salmo 42 versículos 1 y 2 derramó su alma con estas palabras: Como ciervo brama por corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta no fue queja de hombre débil que no podía manejar vida. Este no fue clamor de alguien que carecía de fe o gratitud. Este fue anhelo desesperado de hombre elegido, cuya alma reconoció que fue hecha para encuentro divino y no descansaría hasta encontrar su verdadero hogar. En Salmo 84, versículo 2, David lo expresó de nuevo: Mi alma anhela y aún desfallece por atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman por Dios vivo. Todo su ser, alma y cuerpo, dolía por presencia de Dios. Tal vez has experimentado este mismo anhelo en momentos inesperados. Tal vez has estado en medio de celebración, rodeado de personas que te aman, y sentiste completamente solo porque algo dentro de ti sabía que este no era destino último. Tal vez has logrado meta por la que trabajaste por años, solo para sentirte extrañamente vacío una vez que la alcanzaste. Tal vez has estado despierto por noche, con dolor en pecho, que no tenía nombre ni causa aparente. Tal vez has intentado explicar este sentimiento a otros solo para ser recibido con confusión, porque simplemente no sienten lo que sientes. Apóstol Pablo llevaba este mismo anhelo, incluso mientras lograba más para el reino que casi cualquiera en historia. En Filipenses capítulo 1 versículo 23, escribe sobre estar desgarrado entre dos deseos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, y permanecer en carne, que es más necesario por causa de otros. Pablo estaba plantando iglesias, escribiendo escritura, realizando milagros y moldeando futuro de cristianismo. Sin embargo, aún anhelaba partir y estar con Cristo. Esa tensión no fue evidencia de fracaso o inmadurez espiritual. Fue evidencia de su elección. Su alma sabía dónde verdaderamente pertenecía. Tal vez has intentado todo para silenciar este anhelo. Entretenimiento para distraerte de dolor. Relaciones esperando que otra persona pudiera llenar lo que se siente vacío. Logros de carrera pensando que siguiente éxito finalmente traería satisfacción. Actividad religiosa llenando tu calendario con eventos de iglesia, esperando que ocupación acallara anhelo. Tal vez incluso has intentado adormecerlo con sustancias o comportamientos que sabías no eran saludables porque dolor se sentía insoportable. Pero nada funciona por mucho tiempo, porque anhelo no es problema a resolver. Es brújula apuntándote hacia tu hogar eterno. Es voz de cielo llamándote hacia adelante. Es firma de Creador en alma que ha marcado como suya. Y este anhelo conecta directamente con séptima señal que revelaré después, que explica por qué este dolor nunca desaparecerá completamente hasta que abraces plenitud de lo que Dios te creó para ser. Comparte este video porque hay alguien ahora mismo que ha estado llamando su anhelo divino crisis de salud mental y necesitan desesperadamente saber verdad sobre lo que realmente está sucediendo dentro de ellos. La segunda señal de que eres elegido por Dios
es curiosidad insaciable sobre cosas espirituales que no puede ser satisfecha con respuestas simples. Nunca has podido aceptar explicaciones superficiales sobre Dios, fe, propósito o significado de existencia. Cuando otros estaban satisfechos con simples respuestas de escuela dominical, algo dentro de ti exigía ir más profundo. Haces preguntas que hacen sentir incómodas a personas religiosas. Ves capas de significado donde otros solo ven obvio. No puedes leer escritura sin querer entender contexto histórico, significados originales en hebreo o griego, trasfondo cultural y significado más profundo detrás de cada palabra. Probablemente te han dicho toda tu vida que piensas demasiado, analizas demasiado profundo y deberías simplemente tener fe simple sin tantas preguntas. Autoridades religiosas te han hecho sentir como si tus preguntas fueran evidencia de fe débil o incluso rebelión. Maestros han crecido frustrados con tu negativa a aceptar respuestas simples que satisficieron a todos los demás. Pastores te han mirado con sospecha porque querías explorar más allá de donde fue sermón. Amigos te han dicho que sobreanalizas todo y haces espiritualidad demasiado complicada. Y te has preguntado muchas veces si algo está mal contigo por no poder simplemente creer simplemente como todos los demás hacen. Pero esta curiosidad no es falta de fe, no es rebelión contra autoridad espiritual u orgullo intelectual disfrazado de búsqueda. Es evidencia de corazón real que Dios mismo ha activado para búsqueda de sabiduría oculta. Jesús ordenó esta búsqueda directamente en Mateo capítulo 7, versículo 7, cuando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nota que Jesús no dijo: siéntate tranquilamente y acepta lo que líderes religiosos te digan sin cuestionar. Ordenó búsqueda activa, preguntar persistente y llamar determinado. Curiosidad que arde dentro de ti es obediencia a este mandato, incluso si nadie te dijo que eso era lo que era. Creyentes de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11, fueron específicamente elogiados por Escritura, no porque aceptaron enseñanza de Pablo sin cuestionar, sino porque examinaban Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad. Piensa en significado de eso. Cuestionaron a apóstol, hombre personalmente comisionado por Cristo resucitado, obrador de milagros y autor de Escritura. Y Biblia no los reprende por esta investigación. Biblia los llama más nobles que otros por ello. Tu curiosidad sobre cosas espirituales no es rebelión, es nobleza, es marca de alguien en quien Dios confía con revelación más profunda. Proverbios capítulo 25, versículo 2, declara algo que debería transformar cómo te ves. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios deliberadamente oculta cosas. Intencionalmente esconde misterios dentro de misterios. ¿Por qué haría eso? Para que aquellos con llamado real los persigan, para que aquellos con corazones de rey no descansen hasta descubrir lo que ha ocultado. Tu incapacidad de aceptar respuestas superficiales no es defecto de personalidad que necesita corrección. Es evidencia de que Dios te ve como realeza, como alguien digno de sus misterios más profundos, como alguien con persistencia y hambre requeridas para escudriñar lo que ha ocultado para aquellos que buscarán. Profeta Jeremías recibió esta promesa en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios promete revelar cosas inescrutables, pero solo a aquellos que claman, que buscan, que se niegan a estar satisfechos con lo que todos los demás saben. Daniel recibió entendimiento de misterios que desconcertaron a hombres más sabios de Babilonia, porque buscó a Dios cuando otros estaban contentos con ignorancia. Daniel capítulo 2 versículo 22 dice que Dios revela profundidades y secretos. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora luz. Elegidos son aquellos que persiguen lo que está en tinieblas hasta que luz lo revela. Tal vez te has sentido aislado por esta hambre. Tal vez has estado en iglesias donde preguntas eran desalentadas y conformidad era celebrada.
Tal vez te has preguntado por qué no puedes simplemente creer simplemente como todos los demás parecen creer. Pero Dios no te diseñó para creencia simple. Te diseñó para encuentro profundo con misterios que tomarán eternidad explorar completamente. Y lo que estoy a punto de revelar en Cuarta Señal te mostrará exactamente por qué esta curiosidad a menudo te ha hecho sentir tan solo entre personas que deberían haberte entendido. La tercera señal de que eres elegido por Dios es sensibilidad emocional elevada, que te causa sentir todo más profundamente que aquellos alrededor. Sientes cosas con intensidad que otros parecen incapaces de igualar. Lloras fácilmente, a veces por cosas que otros encuentran completamente poco notables. Sientes atmósfera cuando entras a habitaciones, inmediatamente captando tensiones, tristeza o pesadez espiritual que otros parecen ajenos. Percibes lo que personas están verdaderamente sintiendo debajo de sus palabras, sus máscaras sociales y sus presentaciones públicas. Absorbes emociones de aquellos alrededor, a veces hasta punto de agotamiento completo, porque no pareces poder filtrar lo que recibes de otros. Y probablemente te han dicho toda tu vida que eres demasiado sensible. Padres te dijeron que te endurezcas y dejes de ser tan emocional. Maestros te dijeron que dejes de tomarte todo tan personal. Amigos han crecido frustrados con lo que perciben como respuestas dramáticas a situaciones ordinarias. Parejas románticas te han llamado agotador por profundidad de tus reacciones emocionales. Mundo ha comunicado consistentemente que tu sensibilidad es debilidad, defecto, falla que necesita ser superada o al menos suprimida. Y has creído este mensaje. Has intentado repetidamente endurecerte y sentir menos. Has deseado incontables veces que pudieras simplemente ser normal y no ser tan afectado por todo y todos alrededor. Pero esta sensibilidad no es debilidad, no es defecto en tu arquitectura emocional o evidencia de que eres de alguna manera menos capaz que otros. Es forma de percepción espiritual que Dios ha dado específicamente a aquellos que ha elegido para asignaciones significativas que requieren exactamente esta capacidad. Profetas de Escritura no fueron observadores fríos y desapegados que entregaron mensajes de Dios con precisión clínica. Fueron individuos profundamente sensibles que lloraron sobre naciones, se enfurecieron contra injusticia y sintieron corazón de Dios tan intensamente que a veces abrumó su capacidad de funcionar normalmente. Jeremías fue llamado profeta llorón porque no podía contener su dolor sobre condición espiritual de Israel. En Jeremías, capítulo 9, versículo 1, clama con emoción cruda: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de hija de mi pueblo». Esta no fue inestabilidad emocional o hombre que necesitaba medicación. Esta fue sensibilidad profética operando a máxima capacidad. Jeremías sintió lo que Dios sintió sobre situación y lo quebrantó de misma manera en que quebrantó propio corazón de Dios. Sus lágrimas no fueron debilidad, fueron alineación con cielo. Jesús mismo, Hijo de Dios en carne humana, demostró esta misma sensibilidad profunda a lo largo de su ministerio terrenal. En Juan capítulo 11, versículo 35, encontramos versículo más corto y tal vez más profundo en toda Escritura. Jesús lloró. Lloró en tumba de Lázaro, aunque sabía con absoluta certeza que estaba a punto de resucitarlo de muertos. Sabía que final sería glorioso. Sabía que en minutos Lázaro caminaría fuera de esa tumba completamente vivo. Sin embargo, lloró. ¿Por qué? Porque sintió dolor de María y Marta. Absorbió dolor del momento. Se permitió ser conmovido por sufrimiento humano, incluso cuando poseía poder de terminarlo instantáneamente. Hijo de Dios, no fue emocionalmente desapegado o impermeable a sentimiento. Fue profundamente sensible, y esta sensibilidad fue parte de su naturaleza divina, no debilidad a superar. En Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, vemos a Jesús llorando de nuevo, esta vez sobre Ciudad de Jerusalén. Al acercarse a Ciudad, lloró sobre ella y dijo: «Oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús sintió futura destrucción de Jerusalén décadas antes de que sucediera. Llevó peso de lo que vio venir. Su sensibilidad le permitió percibir no solo dolor presente, sino tragedia futura, y lloró sobre personas que lo rechazarían y sufrirían consecuencias. Romanos capítulo 12, versículo 15. Instruye a creyentes a gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Este mandato asume capacidad de sentimiento empático que muchas personas simplemente no poseen. Asume que puedes sentir lo que otros sienten suficientemente profundo para genuinamente compartir su experiencia emocional. Hebreos capítulo 5, versículo 14, habla de creyentes maduros que por uso constante han ejercitado sus sentidos para discernir bien y mal. Tu sensibilidad es este discernimiento espiritual en su forma cruda y no refinada. Es capacidad que mayoría de personas no posee, y aquellos que la poseen rara vez entienden su verdadero propósito divino. Tal vez has entrado a habitación e inmediatamente sentido que algo estaba mal, incluso cuando todos estaban sonriendo. Tal vez has conocido a alguien y sentiste inquietud instantánea que no pudiste explicar, solo para descubrir después que tu instinto era correcto. Tal vez has estado abrumado en multitudes porque estabas absorbiendo emociones de docenas de personas simultáneamente. Tal vez has necesitado retirarte y estar solo para procesar todo lo que habías absorbido de otros. Tal vez te han llamado dramático cuando simplemente estabas sintiendo a profundidad que otros no podían comprender. Tal vez has estado agotado por este don, desgastado por sentir todo tan intensamente, mientras otros parecen flotar por vida sin ser molestados. Tal vez has deseado desesperadamente que pudieras apagarlo y experimentar adormecimiento emocional que parece tan cómodo para todos los demás. Tal vez te has aislado en intento de protegerte de entrada abrumadora que recibes de otros. Pero Dios te dio esta profundidad de sentimiento para propósitos específicos del reino. Va a usar tus lágrimas para regar semillas que se convertirán en bosques de sanidad. Va a usar tu sensibilidad para alcanzar heridas que lógica y palabras solas nunca podrían tocar. Quédate conmigo porque quinta señal que revelaré pronto explica por qué esta sensibilidad a menudo te ha hecho sentir como si estuvieras llevando carga demasiado pesada para que cualquier persona la lleve sola. Dale like a este video, porque tu simple gesto empuja esta palabra hacia elegidos que aún piensan que su profundidad emocional es defecto en lugar de diseño divino. La cuarta señal de que eres elegido por Dios es sentido persistente de no pertenecer a ningún lugar sin importar cuánto intentes encajar. Nunca has pertenecido del todo a ningún grupo, comunidad o relación de manera en que otros parecen pertenecer. Incluso entre miembros de familia que comparten tu sangre, incluso entre amigos que dicen conocerte, incluso entre creyentes que comparten tu fe, hay algo que te distingue y previene conexión completa. Puedes estar rodeado de personas que genuinamente se preocupan por ti y aún sentirte profunda, inexplicablemente solo. Has intentado adaptar tu personalidad para coincidir con lo que otros esperaban. Has intentado conformarte a normas sociales y dinámicas de grupo. Has intentado ser quien necesitabas ser solo para experimentar pertenencia, pero algo siempre te distingue, sin importar cuán desesperadamente intentes desaparecer en multitud. Y probablemente has interpretado este patrón de toda vida como rechazo. Has asumido que algo está fundamentalmente mal contigo, algún defecto en tu cableado social, alguna incapacidad de conectar que otros no comparten. Te has preguntado por qué relaciones que satisfacen a otros te dejan sintiéndote incompleto. Has cuestionado por qué comunidades que se sienten como hogar para otros se sienten como territorio extranjero para ti. Pero este sentido persistente de no pertenecer es en realidad una de pruebas más claras de que perteneces a Dios de manera que trasciende todas conexiones terrenales. Jesús explicó esta realidad directamente a sus discípulos
En Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso mundo os aborrece. ¿Escuchaste explicación que Jesús dio? Razón por la que no encajas es específicamente porque Él te eligió fuera. Te extrajo de sistema, te seleccionó y separó de patrones que todos los demás siguen cómodamente. Tu sentido de no pertenecer no es fracaso social, es resultado directo de selección divina. No encajas porque nunca se pretendió que encajaras, se pretendió que te destacaras. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 confirma esta identidad distintiva con lenguaje poderoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis praises de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Específicamente, eres llamado posesión especial de Dios. Piensa cuidadosamente en lo que eso significa. Posesiones especiales no se almacenan descuidadamente con artículos comunes. Son apartadas, distinguidas, protegidas, tratadas diferente que todo lo demás. Tu incapacidad de mezclarte con todos alrededor no es trastorno social que necesita tratamiento. Es distinción espiritual que necesita reconocimiento y abrazo. Patrón aparece a lo largo de Escritura en vidas de todos que Dios eligió para propósito significativo. Abraham fue ordenado dejar su país, su pueblo y casa de su padre para viajar hacia tierra que Dios le mostraría. Tuvo que separarse de todo familiar para caminar hacia su destino. Génesis capítulo 12 versículo 1 registra a Dios diciendo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre, a tierra que te mostraré». Primer requisito de llamado de Abraham fue separación de pertenencia. Moisés fue criado en palacio de Faraón con todo privilegio de realeza egipcia, sin embargo nunca verdaderamente perteneció ahí. Algo dentro de él sabía que era diferente, y eventualmente ese sentido de desplazamiento erupcionó en su llamado como libertador de Israel. Hechos capítulo 7, versículo 23, dice que cuando Moisés tenía 40 años, vino a su corazón visitar a sus hermanos, hijos de Israel. A pesar de todas sus ventajas egipcias, no podía escapar sentido de que su verdadera identidad yacía en otra parte. David fue pasado por alto por su propia familia cuando profeta Samuel vino a ungir rey. Su propio padre no pensó en traerlo de campos. Sus hermanos lo desecharon como insignificante. Sin embargo, era precisamente quien Dios había elegido. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11 registra que cuando Samuel preguntó si Isaí tenía más hijos, Isaí respondió: «Queda aún el menor, que apacienta ovejas». Isaí ni siquiera consideró a David digno de mencionar. Elegido fue invisible para su propia familia. José fue rechazado por sus hermanos tan violentamente que lo vendieron como esclavo a tierra extranjera. Su diferencia los amenazó e intentaron eliminarlo por ello. Génesis capítulo 37 registra que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Su llamado lo hizo tan diferente que sus propios parientes de sangre no podían tolerar su presencia. Cada persona que Dios eligió para propósito significativo experimentó dolor de no encajar con aquellos alrededor. Tal vez has experimentado este mismo patrón en tu propia vida. Tal vez tu familia nunca te entendió completamente, aunque te amaban. Tal vez amigos han ido y venido, porque conexión siempre pareció incompleta. Tal vez has estado en iglesias rodeado de creyentes y aún sentiste como extranjero. Tal vez te has preguntado si alguna vez encontrarás lugar donde verdaderamente pertenezcas, comunidad donde no tengas que explicarte u ocultar partes de quién eres. Jesús mismo oró sobre esta realidad en Juan capítulo 17 versículos 14 al 16, diciendo al Padre sobre sus discípulos: «Yo les he dado tu palabra, y mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». 3 veces Jesús enfatiza que sus elegidos no son de este mundo. Sentido de no pertenecer no es error en tu diseño,
Es característica que Dios intencionalmente programó en tu identidad. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, describe grandes héroes de fe como personas que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre tierra, personas que anhelaban patria mejor, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. Eres ciudadano de esa ciudad celestial. Eres extranjero aquí, porque tienes hogar allá, y un día, en esa ciudad preparada rodeado de otros que tampoco encajaron, no pertenecer finalmente y completamente tendrá sentido. La quinta señal de que eres elegido por Dios es carga inexplicable que presiona constantemente contra tu alma. Esta es señal que te dije al principio de este mensaje, que ha causado tremendo dolor para innumerables personas elegidas y ha llevado a muchas a buscar ayuda por lo que creían era trastorno psicológico. Llevas algo pesado dentro de ti que nunca pediste y no puedes dejar sin importar lo que intentes. Es peso de responsabilidad que no parece conectado a tus responsabilidades reales. Es sentido de urgencia sobre algo que ni siquiera puedes nombrar. Es sentimiento de que algo importante depende de ti, incluso cuando no tienes idea de qué podría ser ese algo. Despiertas con ello presionando en tu pecho. Lo llevas durante tu día. Te duermes con ello aún ahí. Te sigue a todas partes sin importar tus circunstancias. Algunas personas han llamado esto ansiedad y prescrito medicación para manejarlo. Algunas han llamado esto depresión y recomendado años de terapia para entender sus orígenes. Algunas simplemente han intentado ignorarlo, manteniéndose tan ocupadas con actividades y distracciones que nunca tienen que sentarse solas con peso. Pero sin importar qué enfoque tomes, carga permanece. Podría aligerarse temporalmente cuando te distraes o medicas síntomas, pero siempre regresa con misma presión persistente. Y quiero decirte algo que podría transformar completamente cómo te entiendes. Esa carga no es trastorno, no es desequilibrio químico, no es resultado de trauma no resuelto, aunque trauma puede existir junto a ella. Esa carga es llamado que aún no ha encontrado su expresión completa. Es peso de propósito divino presionando contra paredes de tu vida, exigiendo ser liberado al mundo. Profeta Jeremías experimentó este fenómeno exacto y lo describió en términos que resonarán profundamente si llevas esta señal. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, después de describir persecución y rechazo que enfrentó por profetizar, confiesa: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entiende lo que Jeremías está describiendo. Intentó alejarse de su llamado. Intentó dejar de profetizar y simplemente vivir vida normal y tranquila sin carga. Pero llamado no lo liberó. Ardía dentro de él con tal intensidad que retenerlo se volvió más doloroso que persecución que enfrentó por dejarlo salir. Fuego en sus huesos no fue condición médica, fue propósito divino exigiendo expresión. Ezequiel experimentó algo igualmente profundo cuando Dios lo colocó en valle lleno de huesos secos en Ezequiel capítulo 37 y le hizo pregunta imposible: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel podría haber dicho: esta asignación es demasiado pesada, esta carga es demasiado extraña, este peso es más de lo que puedo llevar. Pero en cambio, profetizó en obediencia a mandato de Dios, y huesos se juntaron. Carne los cubrió, aliento entró en ellos. Ejército se levantó de lo que había estado completamente muerto. Carga de esa asignación profética se convirtió en canal para poder de resurrección cuando Ezequiel dejó de resistir y comenzó a liberar. Nehemías llevaba carga que lo afectó físicamente. Cuando escuchó que muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas, Nehemías capítulo 1 registra que se sentó y lloró, haciendo duelo por días, ayunando y orando ante Dios. Llevó esta carga tan visiblemente que incluso Rey notó su tristeza y preguntó qué estaba mal. Esa carga eventualmente llevó a Nehemías a reconstruir muro entero de Jerusalén contra tremenda oposición.
peso que llevaba no fue depresión. Fue destino en forma de semilla, esperando condiciones que le permitirían crecer. Apóstol Pablo describió su propia carga en Romanos capítulo 9 versículos 2 y 3 con intensidad sorprendente: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según carne. Pablo llevaba carga tan pesada por salvación de Israel que habría estado dispuesto a perder su propia salvación si pudiera salvarlos. Esta no fue enfermedad mental. Este fue llamado apostólico, presionando contra su alma con peso insoportable. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, revela estrategia divina detrás de esta experiencia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eres vaso de barro llevando tesoro divino. Presión que sientes es tesoro presionando contra contenedor de barro. Carga no es evidencia de que algo está mal, es evidencia de que algo poderoso está contenido dentro de ti que aún no ha sido completamente liberado. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29, Pablo describe carga de su llamado. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, preocupación por todas iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Presión era constante, carga era diaria. Y sin embargo, Pablo no la cambiaría por existencia libre de cargas, porque entendía que peso estaba conectado al llamado. Tal vez has llevado algo por años que se ha sentido como maldición en lugar de llamado. Tal vez has rogado a Dios repetidamente que quite este peso, que te haga normal, que te deje vivir sin esta presión constante que otros no parecen llevar. Tal vez te has preguntado si carga significa que estás haciendo algo mal o si Dios te está castigando por algo. Tal vez has visto a otros vivir vidas aparentemente sin preocupaciones y te has preguntado por qué no puedes experimentar esa misma ligereza. Pero ¿qué tal si peso es en realidad semilla de tu mayor contribución al mundo? ¿Qué tal si carga está embarazada de propósito divino esperando ser entregado? ¿Qué tal si misma cosa que has estado intentando escapar es misma cosa para la que naciste traer a existencia? ¿Qué tal si presión no es castigo sino preparación? Suscríbete a este canal, porque aquí cada mensaje es oportunidad para descubrir lo que Dios ha depositado en ti, que tal vez has estado luchando en contra en lugar de liberar en tu destino. La sexta señal de que eres elegido por Dios es patrón consistente de ser malentendido por otros, sin importar cuán claramente intentes comunicar quién realmente eres. No importa cuán cuidadosamente elijas tus palabras, personas las tuercen en significados que nunca pretendiste. No importa cuán puras sean tus intenciones, otros cuestionan tus motivos y asumen lo peor sobre por qué haces lo que haces. Has sido acusado de cosas que nunca hiciste y etiquetado con descripciones que no coinciden con quién realmente eres. Has visto a personas formar opiniones sobre ti que no tienen semejanza con tu verdadero carácter y a pesar de tus mejores esfuerzos, no puedes cambiar sus percepciones. Esto ha causado dolor profundo a lo largo de tu vida porque conoces verdad sobre ti mismo, pero no puedes hacer que otros la vean sin importar lo que intentes. Este patrón de ser malentendido no es problema de comunicación que puede resolverse con mejores palabras o explicaciones más claras. Es dinámica espiritual que acompaña a personas elegidas a lo largo de Escritura con consistencia notable. José contó a sus hermanos sobre sus sueños dados por Dios, no para presumir, sino simplemente para compartir lo que Dios le había mostrado. Y lo odiaron por ello tan intensamente que lo vendieron como esclavo. Su compartir honesto fue interpretado como arrogancia y le costó años de sufrimiento. David mató a Goliat y salvó todo Israel de dominación filistea, y en lugar de recibir gratitud, recibió celos asesinos del rey Saúl. Su victoria fue malinterpretada como amenaza al trono de Saúl, en lugar de bendición para reino de Saúl. Jesús sanó a enfermos en día de reposo, demostrando compasión y poder de Dios de maneras innegables.
y líderes religiosos lo acusaron de quebrantar ley divina y eventualmente lo crucificaron. Su compasión fue torcida en transgresión por mismas personas que deberían haberlo reconocido como Mesías. Isaías capítulo 53 profetizó sobre Mesías con estas palabras inquietantes en versículos 3 y 4. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Incluso Jesús, Hijo sin pecado de Dios, realizando acto más amoroso en toda historia, fue malentendido como siendo castigado por Dios cuando en realidad estaba salvando mundo. Si Mesías mismo fue tan completamente malinterpretado mientras moría por pecados de humanidad, ¿por qué esperaría ser exactamente entendido por todos alrededor? Jesús advirtió a sus discípulos sobre esta realidad en Juan capítulo 16, versículo 2, diciendo que vendrá hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Personas que persiguen a elegidos a menudo genuinamente creen que están haciendo lo correcto. No son necesariamente personas malas actuando desde malicia consciente. Son espiritualmente ciegas a realidad divina, operando a través de quien se oponen. Y en su ceguera se convierten en instrumentos de oposición mientras creen ser siervos de justicia. Apóstol Pablo enfrentó este patrón a lo largo de su ministerio. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, escribe: Hasta esta hora hemos llegado a ser como desecho del mundo, escoria de todos. Personas que deberían haber honrado a Pablo por traerles evangelio, en cambio lo trataron como basura. Sus sacrificios no fueron apreciados. Sus motivos fueron constantemente cuestionados. Su autoridad fue desafiada por mismas personas que había engendrado espiritualmente. Gálatas capítulo 1 versículo 10 hace pregunta que toda persona elegida debe eventualmente responder, pues, ¿busco ahora favor de hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a hombres? Pues si todavía agradara a hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo llegó a punto donde dejó de agotarse, intentando ser entendido por todos, y se enfocó enteramente en ser fiel a Dios sin importar percepción humana. Esta es libertad que te espera cuando aceptas que malentendido viene con territorio de ser elegido. Puedes desperdiciar tu vida intentando cambiar percepciones, o puedes invertir esa energía en cumplir tu propósito divino y confiar a Dios tu reputación. Ahora llegamos a séptima señal, y te dije al principio que esta señal explicaría todo y conectaría todas las demás juntas. Séptima señal de que eres elegido por Dios es incapacidad de estar satisfecho con vida ordinaria, sin importar cuán buena esa vida ordinaria pueda ser. Nada que satisface a otras personas te satisface por mucho tiempo. Carrera que otros envidiarían te deja sintiéndote vacío y cuestionando si esto es todo lo que hay. Relaciones que otros celebrarían se sienten de alguna manera incompletas para ti. Logros que otros pasan vida entera persiguiendo te dan solo cumplimiento momentáneo antes de que vacío familiar regrese exigiendo algo más. Has intentado incontables veces estar contento con lo que tienes. Has practicado gratitud y te has recordado de tus bendiciones. Te has dicho a ti mismo que deberías estar feliz con lo que haría a mayoría de personas profundamente satisfechas. Pero algo dentro de ti sigue insistiendo en que debe haber más que esto, que fuiste creado para algo más allá de patrones ordinarios de existencia humana. Y te has sentido culpable por esta insatisfacción persistente. Te has sentido desagradecido comparado con otros que parecen contentos con mucho menos. Te has preguntado qué está mal contigo, que no puedes simplemente asentarte y ser feliz como todos los demás parecen capaces de ser. Esta incapacidad de estar satisfecho con vida ordinaria no es ingratitud o defecto de carácter que necesita corrección. Es huella de eternidad en tu alma, misma huella que discutimos en primera señal. Recuerdas anhelo profundo que no desaparecerá. Esta séptima señal está directamente conectada a él.
Anhelo crea insatisfacción, e insatisfacción está diseñada para propulsarte hacia tu propósito divino en lugar de atormentarte con culpa o llevarte hacia desesperación. Rey Salomón, poseyendo más sabiduría y más riqueza que cualquier persona antes o después de él, escribió libro entero de Eclesiastés explorando este fenómeno exacto. Tenía todo lo que cualquier ser humano podría desear: riquezas más allá de cálculo, poder sobre naciones, acceso a todo placer, fama que se extendió por mundo antiguo, logros en arquitectura, literatura y gobierno que serían recordados por miles de años. Sin embargo, declaró en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, que todo era vanidad, correr tras viento. Salomón no estaba siendo pesimista o desagradecido, estaba siendo brutalmente honesto sobre lo que sucede cuando alma diseñada para eternidad intenta encontrar satisfacción última en cosas temporales. Es matemáticamente imposible. Infinito no puede ser contenido o satisfecho por nada menos que infinito mismo. Apóstol Pablo, después de décadas de ministerio, experiencias milagrosas y revelaciones divinas, aún expresó santa insatisfacción en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba constantemente presionando, constantemente esforzándose, constantemente alcanzando más. Este no fue descontento pecaminoso. Este fue impulso divino que propulsa a personas elegidas más allá de mediocridad hacia plenitud de su llamado eterno. Jesús mismo habló sobre este hambre santa en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Promesa de ser saciado se da específicamente a aquellos que tienen hambre y sed, no a aquellos que ya están satisfechos. Tu incapacidad de estar satisfecho te posiciona para llenura que satisfechos nunca experimentarán. Hebreos capítulo 11, versículo 6 confirma este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra diligentemente implica intensidad, hambre, insatisfacción persistente con mera existencia. Dios recompensa a buscadores diligentes, no a casualmente contentos. Tu incapacidad de conformarte con vida ordinaria te está posicionando para recompensas extraordinarias. Pero esta insatisfacción debe ser canalizada correctamente, o destruirá en lugar de propulsarte. Si la diriges hacia éxito mundano, perseguirás logro tras logro y permanecerás perpetuamente vacío. Si la diriges hacia relaciones, agotarás persona tras persona, buscando algo que ningún humano puede proveer. Si la diriges hacia posesiones, acumularás sin fin mientras vacío solo crece. Pero si canalizas esta insatisfacción divina hacia Dios y sus propósitos para tu vida, se convierte en combustible de cohete para existencia extraordinaria. Se convierte en motor que te lleva implacablemente hacia tu llamado. Se convierte en descontento santo que se niega a dejarte desperdiciar tu potencial en cosas que no importan eternamente. Ahora déjame conectar todas 7 señales juntas para que puedas ver imagen completa de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Anhelo profundo existe porque tu alma se originó en eternidad y lleva memoria de dónde vino. Curiosidad insaciable existe porque Dios ha ocultado tesoros específicamente para que encuentres misterios reservados para aquellos con corazones reales que no dejarán de buscar hasta descubrir lo que ha ocultado. Sensibilidad elevada existe porque fuiste diseñado para percibir lo que otros pierden y ministrar a profundidades que otros no pueden alcanzar. Sentido de no pertenecer existe porque fuiste elegido fuera de este sistema mundial para ciudadanía en otro reino completamente. Carga inexplicable existe porque llamado divino está presionando contra tu vida desde dentro, esperando ser liberado en expresión. Patrón de ser malentendido existe
porque operas en frecuencia espiritual que mundo no puede sintonizar o comprender. E incapacidad de estar satisfecho existe porque impulso divino no te dejará conformarte con nada menos que plenitud de lo que Dios te creó para ser. Estas 7 señales trabajan juntas como sistema unificado. Anhelo te mantiene buscando, curiosidad te mantiene creciendo, sensibilidad te mantiene conectado a corazón de Dios. No pertenecer te impide conformarte con sustitutos terrenales. Carga te mantiene moviéndote hacia tu propósito. Malentendido te mantiene dependiente de Dios en lugar de aprobación humana. E insatisfacción te mantiene presionando hacia adelante cuando otros se detienen. Juntas, estas 7 señales forman perfil de vaso elegido preparado para propósito divino. Estas 7 señales no son problemas a arreglar o trastornos a tratar. Son características de tu diseño divino. Son evidencia de que Dios te ha marcado, te ha apartado y te ha preparado para algo significativo que solo tú puedes lograr. Enemigo ha trabajado implacablemente a lo largo de tu vida para convencerte de que estas señales son defectos, porque sabe que si alguna vez las reconocieras por lo que verdaderamente son, te volverías imparable en cumplir tu propósito. Ha usado personas bien intencionadas para reforzar mentira de que estás roto. Ha usado cultura para decirte que necesitas ser arreglado. Ha usado incluso sistemas religiosos para sugerir que estas experiencias indican deficiencia espiritual. Pero hoy verdad es expuesta. Salmo 139, versículos 13 al 16, declara que Dios creó tu ser más íntimo y te tejió en vientre de tu madre. Eres formidable, maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Todos días ordenados para ti fueron escritos en su libro antes de que uno de ellos llegara a ser. Cada señal que llevas fue ordenada antes de tu nacimiento. Jeremías capítulo 1 versículo 5 confirma: antes que te formase en vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Fuiste elegido antes de llegar. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de fundación del mundo, antes de creación misma. 7 señales son simplemente evidencia de esa elección antigua manifestándose en tu experiencia presente. ¿Qué haces ahora con este entendimiento? Primero, deja de luchar contra tu diseño, deja de intentar suprimir anhelo, disminuir curiosidad, endurecer sensibilidad, forzar pertenencia, escapar carga, prevenir malentendido o fabricar satisfacción. Estas características son parte de ti porque Dios específicamente las hizo parte de ti. No van a desaparecer, e intentar eliminarlas solo crea guerra interna que te agota sin lograr nada productivo. Segundo, canaliza tu diseño hacia sus propósitos pretendidos. Deja que anhelo te impulse a presencia de Dios, donde solo tu alma encuentra descanso. Persíguelo con misma intensidad con que has perseguido soluciones temporales. Deja que curiosidad te envíe profundo en escritura y oración, donde misterios divinos son revelados a aquellos que buscan. No te disculpes por querer ir más profundo de lo que otros quieren ir. Deja que sensibilidad sea cultivada como herramienta de ministerio en lugar de tratada como responsabilidad a superar. Aprende a administrar este don en lugar de suprimirlo. Deja que no pertenecer te recuerde diariamente que eres ciudadano de cielo en asignación temporal en tierra. Deja de intentar encajar donde nunca se pretendió que encajaras. Deja que carga sea expresada a través de llamado que Dios ha colocado en tu vida en lugar de suprimida, hasta que cree presión interna insoportable. Encuentra maneras de liberar lo que ha estado construyéndose dentro de ti. Deja que malentendido sea aceptado como costo de obediencia en lugar de problema que requiere esfuerzo sin fin para resolver. Deja de agotarte intentando cambiar percepciones y enfócate en cumplir propósito. Y deja que insatisfacción alimente tu búsqueda implacable de todo lo que Dios ha preparado para ti en lugar de hacerte amargo sobre lo que no tienes. Tercero, conecta con otros que llevan mismas señales. No fuiste diseñado para caminar este camino en aislamiento.
Hebreos capítulo 10, versículo 25. Instruye no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hay otros como tú, otros que se han sentido solos en su elección y se han preguntado si alguien más entendía su experiencia. Encuéntralos, anímalos, camina junto a ellos hacia destino que Dios ha preparado para cada uno. Comunidad de elegidos es tu verdadera pertenencia en esta tierra. Cuarto, estudia vidas de figuras bíblicas que demostraron estas señales. Moisés llevó anhelo que lo llevó fuera de palacio de Faraón. Daniel cultivó curiosidad que desbloqueó misterios divinos. Jeremías navegó sensibilidad que lo hizo profeta de lágrimas. Discípulos abrazaron no pertenecer que los separó de todo familiar. Nehemías transformó carga en acción que reconstruyó muros. Profetas soportaron malentendido mientras permanecían fieles a su mensaje. Y Pablo canalizó insatisfacción en ambición santa que extendió evangelio por mundo conocido. Sus historias son tu guía para vivir como elegido en mundo que nunca te entenderá completamente. Has llegado a final de este mensaje, y eso mismo revela algo significativo sobre ti. Muy pocas personas permanecen hasta final de mensaje como este porque demanda más que curiosidad casual. Demanda corazón abierto, listo para ver diferente. Demanda voluntad de cuestionar todo lo que pensaste que sabías sobre ti mismo. Tu presencia aquí revela hambre espiritual que se niega a estar satisfecha con contenido superficial. Revela perseverancia que empuja hasta encontrar tesoro escondido al final. Revela que en lo profundo sabías que este mensaje estaba destinado específicamente para ti en este día específico. A lo largo de esta jornada, has descubierto que 7 señales que pensaste eran problemas son en realidad características de tu diseño divino. Anhelo que ha dolido en tu alma por tanto tiempo, como puedes recordar, no es depresión. Es nostalgia divina. Curiosidad que te ha hecho cuestionar todo, no es falta de fe. Es hambre real por sabiduría oculta. Sensibilidad que te ha abrumado no es debilidad. Es percepción profética. No pertenecer que te ha aislado no es rechazo. Es selección divina. Carga que ha presionado contra ti no es trastorno. Es destino esperando ser liberado. Malentendido que te ha frustrado no es fracaso de comunicación. Es costo de operar en frecuencia que otros no pueden recibir. E insatisfacción que te ha impulsado no es ingratitud. Es negativa divina a dejarte conformarte con menos que tu potencial completo. No estás roto, estás elegido. No eres defectuoso, estás diseñado. No eres demasiado o muy poco. Eres exactamente lo que Dios pretendió cuando te formó antes de fundación del mundo. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe una frase en comentarios. Soy elegido. No es arrogancia, es acuerdo con cielo. Es tu declaración de que finalmente entiendes quién siempre has sido. Es tu declaración de que ya no te disculparás por cómo Dios te hizo. Comparte este mensaje porque importa. Hay personas ahora mismo medicando su llamado con píldoras que nunca abordarán tema real. Hay personas intentando terapizar su unción con técnicas que no pueden tocar diseño divino. Hay personas rogando a Dios que las haga normales cuando específicamente las diseñó para ser maravillosamente anormales. Tu compartir podría ser momento en que todo cambia para alguien que ha pasado vida entera creyendo mentira de que están rotos. Oremos juntos. Padre, te agradezco por cada persona que permaneció hasta final. Abre sus ojos para ver estas 7 señales como evidencia de elección divina en lugar de prueba de quebrantamiento humano. Ayúdalos a abrazar su diseño y entrar en su destino sin disculpas. Completa buena obra que comenzaste en ellos. En nombre de Jesús. Amén. Sigue caminando. Sigue buscando, sigue presionando. Porque 7 señales que Dios colocó en tu vida nunca fueron destinadas a ser suprimidas. Fueron destinadas a ser expresadas. Y lo mejor aún está por manifestarse.